Había algo en los ojos de Caín en ese momento que ningún pintor ha logrado capturar del todo. No era tristeza, no era confusión, era ira. Una ira fría, oscura, dirigida hacia arriba, hacia Dios. Y lo que hace tan perturbador ese instante es que acababa de terminar de adorar. Caín había traído una ofrenda, había sudado sobre esa tierra, había cultivado con sus propias manos y había presentado ante Dios el fruto de ese trabajo. No era poco, era lo que tenía, era lo que sabía hacer. Y Dios la rechazó. Por siglos, la respuesta que se ha dado en púlpitos y clases dominicales ha sido casi siempre la misma. Caín trajo vegetales, Abel trajo sangre, y Dios prefería la sangre. Simple, ordenado. Pero hermanos queridos, esa explicación tiene un problema enorme. No responde lo más importante. No responde por qué Dios mira el corazón del hombre antes de mirar lo que hay sobre el altar. No explica por qué Abel es llamado justo en el Nuevo Testamento. Y sobre todo, no explica por qué Dios, lejos de terminar la conversación con Caín, le habla, le advierte, le da una oportunidad que Caín elige ignorar. Lo que vamos a descubrir hoy va mucho más profundo que el tipo de ofrenda. Vamos a entrar en el contexto, en el lenguaje original del texto, en lo que la cultura del antiguo Oriente Próximo entendía por adoración, y en lo que dice sobre nosotros mismos el hecho de que la primera historia de culto en toda la Biblia termine en sangre. Empecemos por el principio, pero no por el inicio del relato. Empecemos por el mundo en que vivían Caín y Abel. Adán y Eva acababan de ser expulsados del jardín, no hace muchas generaciones. El primer ser humano todavía respiraba, y sus dos hijos crecieron en ese ambiente de pérdida, de trabajo duro, de un vínculo roto con Dios que sus padres habían conocido de forma directa y ellos solo podían imaginar. Caín se convirtió en agricultor, Abel en pastor, dos vocaciones, dos formas de ver el mundo, y llegó el momento en que ambos decidieron presentarse ante Dios. El texto de Génesis capítulo 4 versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Lo primero que salta a la vista cuando uno lee esto despacio es una diferencia que en español puede perderse. En hebreo, el texto describe la ofrenda de Abel con dos detalles muy precisos. Eran los primogénitos, los primeros nacidos, y eran de lo más gordo, lo mejor del rebaño. La ofrenda de Caín simplemente dice del fruto de la tierra, sin calificativo, sin énfasis, del fruto. No el mejor, no el primero, solo del fruto. Eso ya es una señal. Pero no es toda la historia. La tradición cristiana más antigua, incluyendo escritores como Ireneo de León en el siglo II y Juan Crisóstomo en el IV, insistía en que la diferencia no era botánica, sino actitudinal. No era que Dios tuviera aversión a los vegetales. Era que Dios veía algo en la disposición interior del que ofrendaba. Y eso lo confirma el Nuevo Testamento con una claridad que no deja margen de duda. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice algo que cambia toda la lectura del relato. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Por la fe. Esas dos palabras lo reconfiguran todo. El escritor de Hebreos no dice que Abel ofreció el sacrificio correcto por seguir el protocolo correcto. Dice que lo ofreció por fe. Lo que distinguía a Abel no era principalmente lo que puso sobre el altar, sino el estado interno desde el cual puso lo que puso. La fe, en el lenguaje bíblico, no es una emoción ni una sensación.
es una orientación del ser hacia Dios. Es confiar en que Él es real, que importa, que merece lo mejor. Abel creyó eso y su ofrenda lo reflejó. Caín aparentemente no. Y aquí viene algo que mucha gente no nota. El problema de Caín no comenzó en el momento de la ofrenda. Comenzó antes, quizás mucho antes. En hebreo, la frase que describe lo que hizo Caín con sus ofrendas no tiene el artículo definido que tiene Abel. Abel trajo de los primogénitos, de lo más selecto. Caín trajo simplemente de lo que había. El rabino Shlomo Yitzchaki, conocido como Rashi, uno de los intérpretes más influyentes del texto hebreo en la historia, señaló hace casi 1000 años que Caín trajo fruto ordinario, sin selección, sin prioridad divina. Fue, en sus palabras, una ofrenda de segunda categoría, entregada como si Dios no mereciera más. Eso no es un error de protocolo, es un problema de corazón. Pero hay algo más perturbador todavía, y es la reacción de Caín cuando Dios rechaza su ofrenda. El texto dice en Génesis 4, versículo 5, «Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante». La palabra hebrea que se traduce como ensañó es jará, que literalmente significa arder, encenderse de ira. Caín no se puso triste, no se humilló, no preguntó qué había fallado, se encendió, se enojó, y la dirección de esa ira, aunque el texto no lo dice explícitamente, es inequívoca. Estaba furioso con Dios, no con él mismo. Eso es extraordinariamente revelador, porque hay una diferencia inmensa entre la persona que recibe un rechazo y se pregunta, ¿qué debo corregir en mí?, y la persona que recibe un rechazo y piensa, ¿cómo se atreve éste a rechazarme? Caín eligió el segundo camino, y lo eligió inmediatamente. Y lo más impresionante de todo es que Dios no lo abandona en ese momento, no lo fulmina, no cierra el caso, le habla. Génesis 4, versículos 6 y 7 contienen una de las intervenciones más misericordiosas y más ignoradas de todo el Antiguo Testamento. Dios le dice directamente a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos amados, deténganse un momento aquí. Antes de que ocurra el crimen más horrible de la historia humana hasta ese punto, Dios interviene personalmente con Caín. Le hace 2 preguntas que son en realidad una invitación. ¿Por qué estás así? ¿No sabes que tienes la capacidad de hacerlo bien? Y luego viene la advertencia más gráfica y directa del libro de Génesis en ese punto. El pecado está a la puerta. En hebreo, la imagen es la de una bestia agazapada, lista para saltar. El término que usa el texto para describir el deseo del pecado hacia Caín es el mismo que se usa en Génesis 3 para describir el deseo de la mujer hacia su marido. Es deseo de dominar, de poseer, de someter. El pecado quería a Caín, quería consumirlo, y Dios le dice, tú puedes dominarlo, tú tienes la opción. Caín no la tomó. Lo que sucede a continuación es tan breve en el texto que resulta casi violento en su economía de palabras. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No hay más detalles, no hay diálogo registrado, no hay escena dramática, solo el movimiento de 2 personas hacia un campo, y uno regresa solo. Los rabinos del Talmud, particularmente en el Tratado Sanhedrin, se preguntaron durante generaciones qué fue lo que Caín le dijo a Abel antes de matarlo. El texto en hebreo dice literalmente que Caín dijo a su hermano, pero no registra qué dijo, como si las palabras en sí no importaran ya, como si la decisión estuviera tomada mucho antes de que la boca se abriera.
La conversación era una formalidad. Lo que importaba era el corazón de Caín, y ese corazón llevaba tiempo construyendo hacia ese momento. El teólogo judío Martin Buber escribió que el crimen de Caín no nació del impulso de un instante, sino de una acumulación de decisiones pequeñas que fueron cerrando puertas hasta que solo quedó una abierta: la violencia. Y eso, hermanos queridos, es quizás el aspecto más aterrador de toda la historia, porque mucha gente lee este relato y lo ve como una historia sobre Caín y Abel, sobre dos hermanos en los albores de la humanidad, sobre un agricultor celoso y un pastor favorecido. Pero la Biblia no lo presenta así. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, usa explícitamente el ejemplo de Caín como advertencia para los creyentes. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan no dice que Caín mató a Abel porque tenía mal carácter. Dice que lo mató porque sus propias obras eran malas. La violencia hacia Abel fue, en el fondo, una reacción al bien de Abel. Caín no soportaba que la justicia de su hermano existiera como contraste permanente a su propia mediocridad moral. Abel no hizo nada para provocar a Caín. Su único crimen fue ofrecer con fe genuina, y eso fue suficiente para que Caín lo odiara. En el corazón de este texto hay algo que la psicología moderna ha redescubierto y que el texto bíblico ya sabía hace milenios. Cuando una persona no puede mejorar, a veces prefiere destruir al que es mejor. Ahora, volvamos a la pregunta central: ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? La respuesta más honesta es que el texto no da una razón única. Da varias, y todas apuntan en la misma dirección. La calidad de la ofrenda era inferior, la disposición del corazón era incorrecta, la fe que debía acompañar el acto estaba ausente, y el patrón de vida de Caín, reflejado en cómo eligió adorar, revelaba un corazón que no estaba genuinamente orientado hacia Dios. El teólogo reformado del siglo XVI, Juan Calvino, lo expresó de esta manera: Dios no mira el exterior de los sacrificios, sino el corazón del que los ofrece. Una ofrenda sin fe es ruido, un ritual sin entrega es teatro. Y aquí la historia de Caín deja de ser una historia antigua y se vuelve un espejo. Porque adorar a Dios con las formas correctas, mientras el corazón está ausente, no comenzó con Caín y no terminó con él. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 11, registra a Dios diciendo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y más adelante: vuestros inciensos me son abominación. Sangre, exactamente lo que Abel ofreció y lo que supuestamente Dios prefería, y aquí Dios lo rechaza. Porque el problema nunca fue el tipo de ofrenda. El problema siempre fue el corazón desde el cual se ofrendaba. Hay un detalle final en el relato de Caín que merece atención, porque dice algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Después del crimen, después de que la sangre de Abel ya empapa la tierra, Dios vuelve a hablarle a Caín. Y lo primero que hace no es anunciar juicio, es hacer una pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Es la misma estructura de la pregunta que Dios le hizo a Adán después de la caída. ¿Dónde estás? No es que Dios no sepa, es que Dios le da al ser humano la oportunidad de decir la verdad, de confesar, de abrirse. Caín responde con la frase más cínica registrada en las Escrituras hasta ese momento: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el juicio cae. Pero incluso en el juicio hay misericordia. Caín dice que cualquiera que lo encuentre lo matará,
y Dios pone una señal sobre él para protegerlo. Un asesino protegido por el mismo Dios cuya ofrenda rechazó. No porque Dios apruebe el crimen, sino porque Dios es más largo de misericordia de lo que Caín imaginaba, y de lo que muchos de nosotros imaginamos también. Hermanos amados, hemos recorrido uno de los textos más breves y más profundos del libro de Génesis. Y lo que encontramos no es simplemente la historia de un agricultor celoso. Es la primera descripción bíblica de cómo el corazón humano puede acercarse a Dios con las manos extendidas y el alma cerrada, de cómo la adoración puede convertirse en un ritual vacío cuando la fe no la sostiene, y de cómo el rechazo, cuando no lleva a la humildad, sino al orgullo herido, puede construir dentro de nosotros una oscuridad que Dios mismo nos advierte pero que nosotros elegimos alimentar. Abel fue justo, no porque siguió las reglas correctas. Fue justo porque creyó con el corazón que Dios merecía lo mejor. Caín no falló en el altar. Caín falló mucho antes, en la serie de pequeñas decisiones que determinaron quién era cuando llegó a ese altar. Esa es la advertencia que atraviesa este texto desde los primeros capítulos de la Biblia hasta las últimas páginas del Nuevo Testamento. No adoramos con las manos, adoramos con el corazón. Y Dios, que escudriña los corazones, sabe perfectamente cuál es la diferencia. Hermanos queridos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este estudio los ha desafiado o enriquecido de alguna manera, los invitamos a dar me gusta y a suscribirse al canal. Es completamente gratuito y nos ayuda a seguir llevando este contenido a más personas. Que Dios les bendiga.